Si yo te quiero con el alma, si yo te quiero hasta los huesos. ¿Qué es esta ceniza que tengo encima de mi escritorio? Pongan el letrero de prohibido fumar, por favor. Menos mal, la Cámara de Diputados ya aprobó el proyecto de ley contra el consumo del tabaco. Así que se viene la próxima semana alguna que otra sorpresa por ese lado, se la puedo adelantar. Y menos mal, esta ceniza no es la del volcán. Tremendo susto el día viernes en este volcán peruano. Hasta los aviones estaban como locos. Quiero contarles que la ceniza entorpece los instrumentos del avión. Y esos instrumentos de repente se vuelven locos. Así que todas las aerolíneas que estaban por territorio boliviano en el cielo nuestro han tenido algunos de los problemas. Las regiones cercanas a este volcán, la provincia José Manuel Pando, por ejemplo, en La Paz, han tenido también algunos problemas el día viernes. De repente comenzó a oler azufre el ambiente y estas cenizas en el lugar dieron como resultado efecto en los animales que dicen que corrían de un lado para el otro. Pero para adelantarle ya la noticia, mira cómo es la madre naturaleza. El viernes en la tarde, sábado en la tarde para ser exactos, y esta noticia nos la dio el subgobernador de esta provincia, vino un tremendo ventarrón que se llevó todas las partículas de este volcán. Gracias a Dios, gracias a Dios. Pero después cayó lluvia. Y después de la lluvia cayó nevada en el sector, así que gracias a Dios todo va bien por este lado. ¿Se imaginó alguna vez tener que hablar de la erupción de volcanes cerca del territorio nacional? Dios. Se sabe que en la cordillera los hay apagados, pero es una gran sorpresa que de repente comiencen a botar esta clase de elementos al medio ambiente. ¿Qué hay con esto? Lo sabremos ahora porque vamos a recibir de entrada al señor Teddy Griffith del Observatorio San Calixto aquí en La Paz. Señor Griffith, ¿cómo está? Un gusto, buen día y bienvenido. Qué susto esto del volcán. Sí, efectivamente ha sido algo que ha impactado en varios países de nuestro país, ¿no? ¿Cuántos volcanes existen alrededor, digamos, de nuestro país o por un costado del país? ¿Y cuántos presentan esta peligrosidad de que en cualquier momento puedan erupcionar, digamos? Bueno, dentro de Bolivia, en el 2012 ya se han identificado 14 volcanes que están entre Chile y Bolivia. En toda la frontera tenemos volcanes que tienen una actividad más fumarólica, ¿no? Tienen una actividad de generación de pequeños gases que no han tenido una actividad importante hace millones de años. Sí tenemos uno de los volcanes importantes al sur de Bolivia, es el volcán Uturuncu, el cual se le ha prestado bastante atención porque tiene un crecimiento del volcán de 1 centímetro por año. Uy, ese es, digamos, al que tenemos que echarle más ojo. Es el más importante, sí, porque podría generar tal vez en algún momento una erupción bastante fuerte, ¿no? Una erupción que era importante. Muchos lo han calificado como una erupción parecida al de Santa Elena en Estados Unidos, que ha cubierto una gran parte de este país. ¿Este volcán que me dice Uturuncu podría erupcionar? Sí, tiene la probabilidad, pero bueno, el proceso no se sabe en qué momento podría ocurrir esto. ¡Wow! ¿Y qué peligrosidad representaría esto, por ejemplo, para el territorio boliviano? Bueno, el problema es las cenizas. Si puede llegar a ser tan grande como se está estimando, podría cubrir una buena parte de todo lo que es Sudamérica, ¿no? Ahora, este volcán Ubinas, usted me habla de fumarolas. Sí, o sea, son gases que van emergiendo, pero lo que pasa con Ubinas es que ya tiene explosiones y está generando ceniza, ¿no? Y la ceniza ha tenido 3 explosiones importantes, la cual ha hecho que la ceniza que estaba dentro del volcán sea expulsada a más de 200 kilómetros. ¿Esto representa algún peligro de que pueda erupcionar el volcán? ¿Es un aviso o no? Lo que pasa es que muchos de los volcanes tienen diferentes procesos, ¿no? El que tenemos en el Ubinas es un estratovolcán que en diferentes periodos de su existencia ha ido botando cenizas, ¿no? Y eso es lo que ha formado la capa que tiene, o la forma que tiene, ¿no? Diferentes capas, por eso le llaman estratovolcán. Entonces va erupcionando y va acumulando esa ceniza alrededor. Entonces ha tenido, el último, si no me equivoco, es el 2015,
volcán Ubinas ha tenido ya una generación de cenizas. Bueno, pero miren esa cantidad de ceniza. Debemos preocuparnos no de una erupción, debemos preocuparnos de las partículas que ha botado al aire Ubinas. En este momento sí, las partículas son algo que nos van a afectar, principalmente al agua. El agua es lo que se contamina, tenemos problemas con los animales, los ojos, la respiración. Es importante tener en cuenta que la ceniza ahora ya es el punto contaminante en diferentes sectores, ¿no? Para los animales especialmente. Bueno, con una buena noticia, acabamos de hablar con el subgobernador de este lugar, de la provincia de José Manuel Pando, y nos dice que prácticamente la lluvia, la nevada y el viento se ha llevado gran parte de estas cenizas. Pero fue realmente de preocupación. Vamos a ver una nota, por favor, que llega hasta nuestros estudios a propósito de las cenizas de este volcán que llegaron a territorio boliviano. Cuando usted quiera, maestro. Las cenizas del volcán peruano de Ubinas han llegado hasta las regiones fronterizas de Bolivia. La preocupación en la zona es máxima. Las comunidades rurales alertaron de problemas de salud para los vecinos y para el ganado, por lo que han pedido ayuda a las autoridades. 104 comunidades que tenemos en Santiago de Machaca ha quedado afectado. Los pastizales, las personas, los animales, los campos agrícolas. Esta mañana olor a azufre, se ha respirado azufre, ardor en el ojo ha habido. La población se queja de problemas respiratorios e irritación de ojos y algunos animales han fallecido. Hasta 6.000 familias y 120.000 cabezas de ganado podrían verse afectadas. Las 3 explosiones registradas el pasado viernes han traído consecuencias nunca antes vistas. En varias regiones de Perú se ha declarado el estado de emergencia. La ceniza emitida por el volcán más activo de Perú, que comenzó a lanzar gases el pasado 17 de julio, alcanzó una altura de más de 5 kilómetros sobre el cráter. Ok, según este reporte hay más tranquilidad, no este que acabamos de ver, el que recibimos del subgobernador en la zona. Pero respirar este polvillo, los animales y la gente, nosotros como que no estamos entrenados para ver qué pasa si un volcán erupciona, digamos, ¿no? Entonces, pensar y hablar de este tema es, pues, Dios mío, hablamos de lluvia, sí, de nevada, pero de volcanes. Claro, no debería sernos extraño, ya que, bueno, todo el continente está dentro del anillo de fuego, que es donde están el 75% de los volcanes más importantes del mundo. Se genera el 90% de la sismicidad del mundo y se han generado los sismos más fuertes de todo el mundo, están en el anillo de fuego. Este anillo conforma todo el continente sudamericano y no tenemos que tener extrañeza de que vamos a tener problemas con volcanes importantes. Hemos tenido en Chile, si no me equivoco, el 2013, un volcán que también ha erupcionado y ha generado problemas hacia Argentina. Entonces nosotros tendremos que ver ya en un futuro que esto sí puede generar algún problema, especialmente en la contaminación del agua. Ahora, cuando vemos estas partículas llegar para la próxima, ¿qué debemos hacer? ¿Está bien lo que han hecho los pobladores, ponerse un barbijo aquí, por ejemplo? ¿Qué se hace? Es lo más recomendable, ¿no? Tapar los ojos, tapar la entrada de aire, porque las partículas muchas veces son pequeñas y eso van a afectar a la visión, a la respiración, y también ver lugares donde se pueda proteger el agua, ¿no? En muchas zonas, en la parte rural, los bebederos para los animales, la gente toma de algunos pozos, está al aire libre y eso va a crear contaminación y problemas. Claro, no es que todas las partículas hayan desaparecido, ya hay partículas en este momento en el agua, en los pulmones de la gente, en los pulmones de los animales. Sí, ¿qué se hace? Es decir, háblele a las autoridades de salud, que nadie conoce de esto de volcanes, ¿no? Sí, la verdad que no hemos tenido muchos, en la historia no se ha tenido, ¿no?, la atención continua de un problema como este. Y bueno, hemos sentido que el Defensa Civil ya ha actuado, está previniendo, está con barbijos, están tratando de agrupar a la gente que ha tenido algún problema. Y bueno, en un futuro ya se tendría que crear un protocolo para poder atender este tipo de situaciones. Ok, y al final, ¿cómo debemos tomar esta situación? ¿Es posible de que haya otros acontecimientos de esta naturaleza próximos? Le digo y le transmito lo que la gente dice, seguro va a erupcionar el volcán, ¿no? Esto es lo primero, dice, primero sale el humo y después explota el volcán, dice la gente, ¿no?
Usted es el experto, enséñanos por favor. Bueno, la característica de este volcán, como decía, es un estratovolcán, tiene la generación de cenizas y lo que se espera es, ¿no?, que se tenga solo la emisión de este tipo de partículas de cenizas hasta que llegue un momento en que no va a terminar su proceso. No, ya esto es continuo. El último reporte que se tiene es del 2015, en el cual también ha generado este tipo de cenizas, pero no una erupción, no lava en sí, no ha generado que el magma haya sobresalido. ¿Podría ser que siga botando estas partículas el volcán? Probablemente sí, que Wow. se tenga un tiempo más, pero esto no se tiene, digamos, cuánto tiempo más podrá generar este tipo de Bien. cenizas. Señor Griffin, muchísimas gracias, le agradezco por estos minutos. El que sabe, sabe. El que no es presentador de televisión. Muchísimas gracias No, a pues usted a por estar con ustedes. nosotros. Ahí le invitamos un cafecito de inicio. A tomar entonces precauciones, porque esto definitivamente puede seguir. Volcán Ubinas ha sido noticia desde el viernes y el fin de semana, y aquí arrancamos en AM con esto. Una pausa, por favor, y enseguida nuestro queso y marraqueta nos trae a Pedro Sus comentando las noticias más importantes de las últimas horas. Claro, desde luego, las encuestas, las listas y todo este movimiento político. ¿Nos acompaña? ¡Qué frío, por Dios! ¡Qué frío! Hay que ir con el matapasiones hoy a cumplir las tareas del día. ¡Ay, un cafecito caliente creo que va a ser lo mejor, pero con su quesito y su marraqueta, que tiene que ser! Aguante que a partir de hoy empiezan la carrera con la propaganda electoral. La carrera política con la propaganda. Así que, la propaganda ya ha bajado su bandera a cuadros, ¿eh? Así que va a escuchar y va a tener de todo. El lugar favorito de esta contienda política definitivamente van a ser las redes sociales. Así que mucha atención a lo que ve, a lo que escucha y a lo que lee. No todo va a ser cierto. Nuestro invitado de hoy, don Pedro Sus. Pedro Sus nace en La Paz en 1948, crítico de cine y videasta, de ascendencia judía. Estudió Ciencias de la Educación y Comunicación Social en la Argentina. Se especializó en cine, trabajó como docente de la UCB y de la UNSA. Tomó la dirección de la Cinemateca Boliviana, Premio Nacional de Cultura. Actualmente es director de Gobernabilidad de la Alcaldía de La Paz. Bueno, lo último que sabía don Pedro Sus es que renunció a la presidencia del Consejo Municipal. Ahí en la presentación dice director de Gobernabilidad. Don Pedro Sus, primero le daré la bienvenida. Es un gusto enorme tenerlo aquí con nosotros. Encantado. Bienvenido, buen día. Gracias. Buen ¿De día. qué está en la alcaldía ahora? Bueno, sigo siendo concejal. He dejado de ser presidente del Consejo. Ahora soy presidente de la Comisión de Desarrollo Humano y Culturas del Consejo, pero bueno, sigo siendo concejal todavía hasta, supongo, mayo del 2020. ¿Y después? Bueno, creo que se acerca el tiempo de la jubilación. El próximo año cumpliré 70 años. Ahí había otro error en la presentación. Nací en 1950, no en 1948. Y seriamente tengo varios libros todavía en proyecto, tengo uno en curso y creo que ha llegado el tiempo de dejar paso a las nuevas generaciones. Dejará política, pero no quiero que deje cine. ¿O sí? No, el cine no. El cine es mi pasión, es la pasión de toda mi vida. De hecho, sigo escribiendo crítica cinematográfica muy tempranito en las mañanas. Yo llego a la oficina a las 6 de la mañana y la primera hora y media la dedico a leer, a escribir y luego ya me sumerjo en el fárrago edilicio que no es muy sencillo, ciertamente. Don Pedro Sus comienza la mañana, me lo acaba de confesar, perdón si rompo un pequeño secreto, haciendo ejercicios todas las mañanas. Así es, así es. El ejercicio físico es indispensable para desestresarse, para mantenerse más o menos en forma, así que todas las mañanas hago por lo menos 25 minutos de gimnasia. Qué bien, que corre usted, corre. ¿Ah? Corro, pero también hago bicicleta, hago ejercicios, depende del día. Qué bien.
Yo le pregunto esto porque, claro, generalmente usted con el cargo, una persona que está metida en la política, en el cine, hay un momentito para agarrar los periódicos, ver qué está pasando. ¿Debe renegar usted al leer las noticias? Me imagino, como cualquiera. Sí, claro. Estamos plagados de malas noticias en los últimos tiempos y nos ha tenido como concejales muy preocupados y hemos tomado algunas iniciativas. El aumento de los feminicidios en nuestro país verdaderamente es un horror al cual tenemos que ponerle coto de alguna manera. No es una cuestión solamente policial o jurídica, es una cuestión que nos concierne absolutamente a todos los ciudadanos y a todas las ciudadanas, y de manera corresponsable tenemos que asumir nuestra responsabilidad, sobre todo en el aspecto preventivo. Tenemos una ley contra la violencia contra la mujer. Hay quienes dicen que es insuficiente, algunos otros dicen que está insuficientemente aplicado, pero bueno, está claro que los resultados de la aplicación no son los deseables. Y especialmente, reitero, hay que hacer mucho esfuerzo en la prevención, comenzando por el sistema educativo, que se mantiene ajeno a esos temas, ¿no es cierto? Pero yo creo que desde los primeros años de la infancia hay que empezar a cambiar esos patrones patriarcales, machistas, que siguen siendo todavía un sello de nuestro comportamiento social. Y por eso la prevención, y ahí los medios de comunicación tienen que jugar también un papel esencial para que verdaderamente pongamos coto a ese horror. Alguien claro, hasta escandalizaba con las cifras recientes que salieron por este hecho, pero es que recién están saliendo a la luz, ¿verdad? Antes no se sabía exactamente cuántas mujeres por este tema perdían la vida. Bueno, hoy nos escandalizamos con esto. Y hoy todavía hay muchas mujeres que sufren a diario violencia intrafamiliar, que tienen temor o prefieren no hacer público ese hecho, ese sufrimiento cotidiano. Y yo creo que las cifras que conocemos todavía están muy lejos de reflejar la verdadera realidad. Don Pedro, con su permiso, yo me voy a servir un poquito de cafecito adelante, para continuar esta charla. Un poquito de café del Windsor. Mira, ya lo tenemos, che, ya casi lo acabamos hoy día, mira. Da pena, che, acabar el frasquito de Windsor. El café. Café liofilizado Windsor. El gusto por el buen café. Don Pedro, nos hemos echado el susto del siglo con el tema del arenavirus hace unas semanas nada más atrás. Se armó todo un desbarajuste. Los médicos especialmente salieron a decirle a la ministra: declare alerta epidemiológica, tomen las prevenciones del caso, cuidado, cuidado, cuidado. Parece que los médicos llegaron a un punto de molestar, porque ahora los quieren llevar con proceso, ¿no? Proceso administrativo, proceso judicial, es decir, los quieren mandar a la justicia prácticamente. Y los médicos dicen: nosotros no vamos a claudicar. Dicen: nosotros estamos en la defensa de la gente, y aunque no le guste a la ministra o no le guste a la gente que maneja la salud, estamos pues haciendo nuestro papel para empezar pidiendo condiciones para los centros de salud en la atención. El arenavirus mostró la debilidad de los lugares, pero claro, esa debilidad se refleja prácticamente en todas las áreas de la salud. Sí, claro, el hecho de que hubiéramos tenido que esperar más de 10 días para tener los resultados de laboratorio en Estados Unidos demuestra que todavía nuestro sistema de salud tiene una gran fragilidad, una falta de medios adecuados para atender este tipo de emergencias que le costaron lamentablemente la vida a 2 médicos, ¿no es cierto? Entre ellos un galeno muy prestigioso, muy querido por la comunidad, que bueno, se vieron ahí expuestos a este virus que hasta el día de hoy no se sabe muy bien, porque entiendo que no han llegado todavía los resultados finales del laboratorio en Atlanta. No se sabe muy bien cuál es el origen y cuáles son las consecuencias y de qué manera esto todavía pone en riesgo la vida y la salud de los habitantes, sobre todo
de la región del norte paceño, donde se identificó este virus. Pero mandar a los médicos a un proceso por todo esto, me parece un personalmente. exceso. Parece un exceso, parece que es una manera de rehuir la responsabilidad del Estado en la atención integral de la salud en nuestro medio. Todavía tenemos problemas de infraestructura, de equipamiento, de especialización. Tenemos varias falencias todavía en materia de salud. El SUS, sin embargo, el SUS, la bandera del SUS. Dicen los médicos que esto ha incrementado la situación de los hospitales. Pésima, claro. Es decir, el SUS ha llegado a apretarlos más todavía, lo apretados que ya estaban, y se preguntan cuándo van a tener las condiciones como para poder atender semejante demanda de la gente. Se muestra en la televisión algunos pases del ministerio, dicen, ¿no? Yo le voy a decir, digamos, cómo está funcionando el SUS, y se muestran algunos casos que deben también haber con buena atención. Sí, seguro. Pero es que no es como queremos el SUS, no sé qué opina usted. Bueno, se ha aumentado efectivamente la cantidad de casos que se ven obligados a atender los centros públicos de salud, pero no se ha aumentado el número de profesionales, no se han mejorado las condiciones, hay todavía muchas deficiencias en nuestros hospitales, en nuestros centros de salud, y verdaderamente aumentar de esa manera la demanda sin darle al sistema de salud las condiciones adecuadas para atender adecuadamente esa demanda incrementada, parece que ha sido un apresuramiento más por un cálculo político que por una verdadera preocupación por la salud de la población. Debería haberse hecho al revés, ¿no? Primero deberían haberse hecho hospitales, deberían haberse capacitado a la gente, conseguir personal, conseguir los equipos. Y una vez que haya la sensación de que hay campo, ¿no? Lanzar el SUS, decir, bueno, esto, ahora sí tenemos las condiciones para atender a más gente. No sé si eso era lo correcto. Eso era lo correcto. Si bien es cierto que necesitamos un sistema integral de salud social para muchísimos sectores que no acceden a ese beneficio, pero hay que hacer las cosas en el orden adecuado. ¿Cómo está viendo la política, don Pedro Sus? Fin de semana de listas, de propuestas. ¿Qué pensamientos le han invadido este fin de semana? Bueno, hay un fenómeno universal que se está viviendo en este momento y nuestro país no es ajeno, que es la espectacularización integral de la vida social. Y esto ha hecho que la política se desvalorice de manera significativa, se convierta en un show, se convierta en un espacio vacío de debate ideológico, de debate a fondo, de programas, de proyectos, de propuestas, y que estemos frente a esta especie de desfile de modelos que son las listas, ¿no es cierto? No importa mucho quiénes son candidatos. Lo que importa en definitiva es qué nos proponen las distintas fórmulas que se han presentado. Y luego, si supiéramos bien qué es lo que están proponiendo, podríamos exigirles a esas fórmulas que nos digan cómo van a cumplir con sus programas, porque tampoco es cuestión de proponer solamente, sino de proponer cómo se van a llevar a la práctica aquellas medidas, aquellas políticas, aquellos programas, aquellas visiones que se le están ofreciendo al país. La gente se pregunta, ¿cómo se hace un programa de gobierno? Unos dicen, ¿no? Nuestro programa de gobierno es mejor porque ha nacido de la gente misma que hemos consultado y no de expertos. ¿O es mejor hacerlo con unos expertos que analicen la realidad? ¿Cuál es la mejor forma de hacer un plan de gobierno? Yo creo que hay que combinar una capacidad de escuchar y de identificar claramente cuáles son las necesidades, las demandas de la población, y luego los expertos, por supuesto, tienen que decir cómo se atienden adecuadamente esas demandas, esas necesidades, cómo se las pone en práctica, cuáles son las medidas necesarias para dar atención a esas demandas y a esas necesidades, pero estamos en un juego de ideas sueltas y de espectáculo, ¿no? Y el debate político, el debate ideológico, la discusión de ideas, la discusión de visiones de país se ha sustituido,
se decía bien al comenzar esta entrevista, las redes ahora cumplen un papel fundamental y estamos no solamente en el tiempo de la espectacularización integral de la vida en sociedad, estamos en el tiempo de la posverdad, vale decir, de esa supuesta verdad que no se atiene a la realidad de los hechos y que se genera a través de los memes y de toda esa parafernalia de cosas que hoy ocupan la atención de la comunidad, pero que no reflejan verdaderamente lo que está sucediendo en la realidad. ¿En cuanto un buen plan de gobierno es el que atiende las necesidades de la gente? Digo porque hay planes de gobierno que también son bastante soñadores, es decir, piensan un poquito en el, no sé si ellos en su imaginario o en el imaginario colectivo de lo que pudiera pasar. Le pongo un par de ejemplos: legalizar el cannabis, por ejemplo, o darle armas de fuego a la gente. Es decir, claro, esas son ideas absolutamente fuera de la realidad, porque un plan de gobierno tiene que tener una visión de corto plazo, de mediano plazo y una perspectiva estratégica sobre el país que queremos construir. ¿Qué país queremos tener? ¿No es cierto? Ese es un plan de gobierno que nos tiene que decir cómo vamos a atender el cotidiano de la gente en sus necesidades más apremiantes. Hay muchas todavía irresueltas, hay mucha gente en nuestro país que todavía está al margen de cualquier beneficio, que tiene una vida muy desprotegida. En el mediano plazo, cómo se va a traducir en una transformación estructural del país y qué país queremos construir. Y bueno, no encontramos francamente en las propuestas que están dando vueltas en las redes y que se difunden a través de consignas más que de ideas, ¿no es cierto? No estamos viendo un plan de gobierno con esa estructura. Ahora, un plan de gobierno se hace para 5 años. No. Un plan de gobierno se hace para 5 años, pero con esa visión estratégica. Después de 5 años, ¿qué país vamos a tener? ¿Cuánto nos vamos a haber acercado a ese proyecto, a esa visión de país que quisiéramos tener? ¿Queremos tener un país industrializado que destruya el medio ambiente? Sabiendo que está comprobado en el mundo entero que la industrialización a mansalva, la explotación inmisericordia de la naturaleza no es la manera de construir un futuro para las próximas generaciones. Y los líderes hoy tienen la responsabilidad de dejarle a las nuevas generaciones un país más saludable, más equilibrado, más sostenible. Leía en algún plan de gobierno potenciar la energía nuclear. Y decíamos, cuando los países que ya han tenido esto están sugiriendo dejarlo, para tener otra clase de energías más amigables con el tema de la naturaleza por el peligro que esto representa, por ejemplo. Exactamente. Y lo vemos además, en el caso de La Paz hemos tenido hace poco una discusión sobre el tema de la densificación vertical. Es lógico, es coherente, es útil para las próximas generaciones que sigamos devastando nuestra naturaleza para construir grandes edificios. En el caso de La Paz tenemos en el municipio de La Paz, el área urbana ocupa solamente el 7% de nuestro municipio. Tenemos 2 distritos rurales a los cuales hay que integrar verdaderamente, no a través de entrar a saco en esos distritos rurales para reproducir las equivocadas políticas de planificación urbana, ¿no es cierto?, pero tiene sentido seguir haciendo edificios que aumentan la contaminación visual, la contaminación acústica, los problemas de tráfico, la contaminación ambiental. No parece coherente. Entonces, a ver, nosotros invitamos a la gente a ser responsable con el voto, en el sentido de ingrese a la página del Tribunal Supremo Electoral, ahí están los planes de gobierno. Seguramente van a volantear los planes por todo lado, pero léalos a conciencia, no se deje llevar por la espectacularidad que estos pueden presentar, sino piense en la realidad y piense sobre todo en el futuro, que es lo más importante. Creo que con esos 3 aditamentos usted tendrá una idea más o menos clara de a quién podrá darle el tema de su voto.
Salió ayer la primera encuesta, felicitar a la Reunitel, felicitar también al Deber, que lanzaron ayer la primera encuesta, esta primera radiografía de cómo estamos a menos de 100 días de las elecciones. Y Evo Morales le lleva a Carlos Mesa 11 puntos de diferencia, ninguno logra el 40%, es decir, que iríamos prácticamente una segunda vuelta, aunque algunas opiniones de cercanos al gobierno, el ministro de Comunicación decía, por ejemplo, ya ganamos de primera vuelta. Titular del periódico Cambio el día de hoy. ¿Qué opinión le trae estas cifras que estamos mostrando? ¿Qué interesa unidad? Bueno, las encuestas, se sabe, son una fotografía, una instantánea de un momento, de un proceso político. Pero no se pueden hacer inferencias ligeras, sobre todo cuando todavía hay un significativo porcentaje de indecisos. Se supone que los indecisos tienen que ser conquistados justamente a través de las propuestas programáticas. No ocurre así en la realidad, porque también, si somos concretos, el grueso de la población se desentiende de los programas a partir de un análisis más sustancial de lo que nos están proponiendo, y mucha gente se deja llevar por estas propuestas un poco espectaculares, jaladas de los cabellos, que nos dicen que no sé, vamos a tener energía nuclear, esto que se decía hace un momento, dentro de poco tiempo. Pero bueno, esta es una referencia y yo le veo un aspecto positivo. Ojalá tengamos un poder legislativo que no esté dominado por 2/3 de una misma línea política. Uy. La pluralidad en todas las instancias de los gobiernos nacionales, subnacionales, departamentales, es fundamental para que tengamos un nuevo debate político que se base justamente en el intercambio de ideas y de propuestas. Que gane el que gane, no tenga el poder absoluto. Ojalá, ojalá. Ese sería un avance, diría yo, en la construcción de una democracia verdaderamente participativa, corresponsable, en la cual no reduzcamos nuestra participación política al hecho de ir a votar cada 5 años. La participación política tiene que darse todos los días en la construcción de este país que quisiéramos soñar entre todos. Mire cómo está este panorama. Voy a pedirle, por favor, una vez más este cuadrito que tenemos allá de estos resultados de esta primera encuesta para comentarla. De Patxi para abajo deberían repensarla, si van a continuar. Ahora que se abre la posibilidad de renunciar, porque van a perder su personería jurídica. No sé si Patxi podría lograr algo más de repente y salvar con ese 3%. Pero miren ustedes cómo están las cosas ahí. Estamos hablando de 1, 2, 3, 4, 5 candidatos que prácticamente la estarían pensando en este momento. Debería. O van a redoblar de alguna manera sus esfuerzos. Súmele a esto el tema de los indecisos, ¿no? Que son más del 10% en general y que van a ser objeto precisamente de la conquista a partir de hoy con la propaganda electoral. Óscar Ortiz nos decía que gana solamente en Santa Cruz. Carlos Mesa y Evo Morales. Carlos Mesa ganaría las elecciones si solo fueran en las ciudades capitales. No logra romper el techo del 10%, Ortiz, por ejemplo. Y la bolsa de indecisos es cada vez menor, con un fuerte acento en el voto blanco y nulo. El resto de los candidatos, como verá, están por debajo prácticamente del 3%. Un pequeño resumen de esto, que lo analizaremos más tarde, junto a estos planes de gobierno también, con analistas políticos acá en Antes de Mediodía. Don Pedro, me quedo con eso que me dijo, me quedo con eso. Ojalá que el que gane no tenga el poder y tengamos la posibilidad en el Parlamento de que ambos tengan que negociar para gobernar. Va a ser muy saludable si así sucede. Sí, sin duda alguna. Reitero, necesitamos una pluralidad de visiones, necesitamos reinstalar un debate político, programático serio, y necesitamos acabar con los levantamanos que simplemente tienen un cargo, pero no tienen ninguna incidencia verdadera en ese debate. Don Pedro Sus, ha sido un gusto tenerlo aquí.
Que Dios siempre me lo cuide, me lo mantenga así tan sano, deportista y con tanta luz y tanto brío. Y felicidades porque es el Día del Trabajador Municipal, del Trabajador Edil. ¿Todas las alcaldías hoy están de asueto? No, la de La Paz, no todas las alcaldías. ¿No todas? No, es a todas. nivel nacional por el Día del Trabajador Edil. Bueno, hay 2 días del trabajador municipal en realidad. Hay un día nacional del trabajador municipal y hay un día en julio que es el Día del Trabajador Municipal de La Paz. Hoy es Día del Trabajador Municipal de La Paz. Sí, entiendo que sí. Ah, perfecto, muy bien. Felicidades, don Pedro Sus. Muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos en el Queso y Marraqueta de hoy. A la vuelta, quieren llevar a los dirigentes de salud a un proceso administrativo y un proceso judicial por ir al paro y ahora lo que sería huelga también tras esta decisión. Todo esto tiene que ver con las condiciones de salud en los hospitales del país, pero además con el tremendo susto que algunos todavía tenemos por el tema del arenavirus. Analizaremos con el principal dirigente de Sirmes esta situación a la vuelta en Antes de Mediodía acá en Fides. Por favor, acompáñenos. Gracias por estar con nosotros. Las 10:56 va a seguir nevando. Linda está la ciudad, linda de fría también. Linda de fría. ¿Qué está pasando en el sector médico? El sector médico va a ir a huelga ahora porque cierne sobre ellos la amenaza de llevarlos a proceso judicial y administrativo. ¿Por qué? Se volvieron en la piedra del zapato el ministerio. Es así de sencillo. Por decirles, tomen precauciones, hagan esto, cuidado con el otro, pero no tenemos las condiciones de salud para trabajar. Es decir, por salir en defensa de sus trabajadores, ahora van a ser llevados a un proceso. Esa al menos es la amenaza que cierne sobre ellos. Quiero darle la bienvenida a Fernando Romero, que es directivo representante de Sirmes. Aglutina médicos y trabajadores en salud. Doctor, un gusto, buenos días y bienvenido a Fides. John, gracias por la invitación y nuestro sindicato está conformado por médicos, John, licenciadas, odontólogos, bioquímicos, nutricionistas y trabajadoras sociales. Todo es el sistema público, un sistema que hoy día no solo está en crisis, John, no solo tiene problemas graves en cuanto a infraestructura, medicamentos, insumos, tecnología, sino que además, como tú lo planteaste, hoy día estamos amenazados, John, por la Fiscalía. Nos han pasado un requerimiento, una conminatoria fiscal donde nos indican que ya están activando procesos administrativos, procesos penales también, inclusive con el uso de la fuerza pública cuando ellos así lo determinen, en contra de todos los quienes hoy día estamos llevando adelante como dirigentes la lucha por el sistema público de salud. John, son 2 cosas básicas que este tiempo le hemos estado pidiendo al gobierno. Uno, que nos dé garantías laborales para poder trabajar y para que en el día a día nuestros colegas no estén expuestos a contraer enfermedades graves, como ha ocurrido hace un tiempo atrás con la doctora Cuellar, el doctor Vidales, que Dios los tenga. Veo que usted veo que está en un rozón ahí, sí, John, como el luto. sistema está de luto. Todo este mes lo hemos declarado luto por la pérdida de nuestros amigos, hermanos de trabajo, de lucha, profesionales que pues han dado su vida en un sistema pobre, John, en el sistema más pobre que tiene Latinoamérica. Los indicadores que tenemos en desnutrición, en mortalidad materna, John, en cáncer, son los más bajos que hay en toda América Latina. Estamos en una desprotección en salud, pero extrema, John. Y esto refleja que es un sistema pobre, un sistema que lamentablemente no se ha desarrollado como tal, que hoy día, John, nos da pena decirlo, pero no tiene el control de la salud. Hoy día la salud del país no tiene una estructura que la pueda gestionar, administrar, y eso ha generado lo que estamos indicando, colegas que fallecen. Y no solamente el tema de la doctora Cuellar y del doctor Vidales, hay una infinidad de colegas que han quedado discapacitados, John, por adquirir una enfermedad, por ejemplo, tuberculosis. Uno va a un ambiente como el Hospital de Clínicas, su sala de emergencias, 24 pacientes en un ambiente que es para 12 pacientes nada más, hacinados. Y como no tenemos una unidad de triaje, una unidad que diferencie pacientes que probablemente tengan riesgo
de infecciones contagiosas. No tenemos, entran todos al mismo ambiente porque no hay dónde hacer eso. Un paciente con tuberculosis, con H1N1 o con fiebre hemorrágica fácilmente puede propagar eso a los otros pacientes y también al personal de salud. Eso le hemos dicho al gobierno. Gobierno, dos cosas necesitamos nada más, protegidos por la Constitución, el artículo 53, que nos da el derecho a la protesta, a la huelga por reivindicaciones del sector. Uno, denos condiciones para proteger a los profesionales. No queremos ver más fallecimientos, más discapacitados, más colegas que luego tengan que acabar su carrera con hipertensión, con diabetes, problemas que vienen por lo duro que es el trabajo hoy día en la salud. Y dos, le dijimos, pues denos pues, medicamentos, equipos, espacios para cirugía. Le hemos dicho, gobierno, el hospital donde estamos trabajando, el más importante de La Paz, ya tiene 99 años. Han venido sus propios ingenieros al hospital a ver si se podía hacer alguna ampliación, alguna mejora, y el propio equipo del Ministerio, John, dijo, no se puede hacer más allá, no se puede, si todo el tiempo se tapan las cañerías, el drenaje todo el tiempo se obstruye, 100 años, John. Cualquier rato hay cortes de energía eléctrica, no se puede hacer más allá. Le hemos planteado ya meses atrás al Ministerio de Salud, doctora Montaño, no hay condiciones, tiene que ser un plan de emergencia inmediato en el complejo hospitalario, por los pacientes, ¿no? ¿Por qué hay tanta fila, John? ¿Por qué uno va en la noche a 0 grados con este invierno terrible? Igual están ahí los abuelos, niños embarazados haciendo fila a medianoche, John, por una ficha. ¿La razón cuál es? No hay más consultorios, no hay más ítems. ¿Por qué no hay más ítems? Porque en los últimos años un solo ítem no nos dio el gobierno, John. Un solo ítem no le dio al hospital de clínicas. Y como no tenemos dónde abrir más consultorios, lo poco que hay, John, en espacio físico y en ítems, es para atender a la población. Esto genera filas. Esta realidad que nos está describiendo el complejo hospitalario de Miraflores, ¿es igual en los otros nosocomios que existen en el sector? John, que muy buena tu pregunta. Es mucho peor, John. El área rural, Caranavi, Palos Blancos, Patacamaya, Apolo, John, es para llorar. Un ejemplo nada más práctico, ocurre un accidente en el camino a cualquier lugar del área rural. Llega un paciente con un traumatismo craneoencefálico, ¿no? Un hematoma cerebral. Debería haber un punto intermedio, John, cercano, ciudades intermedias, Patacamaya, Caranavi, Copacabana, que deberían tener un centro de multinivel. Significa que tenga ecografía, laboratorio de tomografía y que tenga especialidades básicas, traumatología, ginecología, medicina interna, anestesio y cirugía. Y ese paciente estudiado, podían ahí atenderlo, decir, no se preocupe, es un trauma nada más, se queda aquí, su tomografía reporta que no hay riesgo, y lo atienden ahí. Como no tienen eso, John, el paciente tiene que venir hasta la ciudad, hasta el hospital, venir a emergencias. En emergencias indicamos, no tenemos tomógrafo, porque no tenemos, y tenemos que enviarlo a nivel privado. Hasta que pase todo eso, John, han pasado 12, 14, 24, 36 horas. Y un paciente fácilmente en ese tiempo puede complicarse, agravarse hasta el punto de fallecer. Es un sistema en el área rural, John, terrible. Eso ha generado que en Caranavi hayamos tenido el brote de fiebre hemorrágica, no haya sido diagnosticado a tiempo, no tenga los recursos de laboratorio adecuados y lamentablemente hayamos visto fallecer a 2 colegas víctimas, lamentablemente, de un sistema tan pobre, tan carente de recursos. Recientemente mostrábamos unas fotografías, hace unos días atrás, de cómo fue extraído el cuerpo de uno de los médicos, ¿no?, que falleció con el tema del arenavirus. Y vemos la diferencia, ¿no? Hasta la funeraria tenía mejores trajes que todos, y las enfermeras, algunas incluso sin guantes. Entonces decíamos, esto no puede ser, es decir, las personas que están más cerca de gente que tiene estas enfermedades sin estos cuidados, por ejemplo, esto ha denotado un tremendo déficit, una tremenda falla en la seguridad, la bioseguridad. John, hoy día mismo, John, hoy día población, pese a que hemos pasado esto con los colegas que han fallecido, ahí hay 2 puntos que vamos a comentar. Uno, lamentablemente hasta el día de hoy ningún hospital tiene lo que deberíamos tener en un nivel 4 de emergencia. Una era aislada, con equipamiento aislado, independiente, totalmente diferente al equipo que trabaja en una consulta normal, y con personal entrenado, John. Personal entrenado, por ejemplo, para hacer un laboratorio, para hacer un manejo de algún fluido, hemorragias, vómitos del paciente,
una unidad que incinere todo ese tipo de materiales. No lo tenemos, John. El sistema hospitalario no lo tiene, ni en el área rural, ni en el primero, segundo, ni en el tercer nivel. Es una situación de una carencia total. Le hemos reclamado al Ministerio de Emergencia Epidemiológica, porque eso permitía tener acceso, activaba poder acceder a recursos económicos y a un plan fuerte de información, de educación a la población. Se han empeñado en no declarar la emergencia y se han mantenido en su decisión equivocada, lamentablemente, y hoy día no se ha implementado una mejora sustancial. Pero lo segundo, John, lo terrible y lo triste de esto, perdón que hable de la familia del doctor Vidales, con mucho respeto a su familia, mil disculpas, pero John, hoy día, todos nosotros, el sector público, si llegamos por el mismo camino de Gustavo, el día que ya fallece algún colega, John, su familia queda totalmente desprotegida, John, totalmente desprotegida. Ya nadie se ocupa de los hijos, tal vez del abuelo, la esposa, quienes dependían de alguno de nosotros, John. No tenemos la protección de la Ley General del Trabajo. Hace poquito, en el sindicato, bueno, una señora nuestra tuvo que retirarse. Le pagamos, John, su finiquito, sus 3 sueldos, les pagamos sus vacaciones, todo un montón de beneficios. John, cuando nosotros nos retiran, fallecemos, el Estado no nos da un centavo, John, un centavo. Dejamos a nuestra familia a su suerte, a los chicos a su suerte. Y no es justo, John, no es justo que quienes trabajamos en el sistema más pobre que hay en Latinoamérica, con más riesgos, y hoy día estamos llevando el SUS, haciendo el esfuerzo enorme de poder atender sin recursos, sin equipamiento, en un hospital de 99 años, no es justo que el gobierno nos trate así, John. Ahora, que nos deje a nuestra suerte ante eventos que fácilmente pueden ocurrir. Hoy día puede ocurrir un evento así en cualquier hospital de la... Doctor, voy a tomar ahora la posición de la otra arista para seguir haciendo esta entrevista. ¿Y qué hay con la negligencia médica? ¿Y qué hay con el trato hacia los pacientes? Con la falta de calidez, digamos, en el tema de la atención. Claro, sí. ¿Acaso parar como medida de protesta la atención a los pacientes no es algo similar a cometer un crimen? Es decir, usted me habla y me dice, doctor, claro, a veces pasan horas, ¿no? Y eso puede entorpecer en el caso de un traumatismo encefalocraneano. Pero ¿acaso ustedes al parar no le están diciendo también al paciente sufra, que no es peor, por ejemplo? John, hay puntos importantes que debemos tomar en cuenta. Uno, el trato, por ejemplo, John, el trato nuestro para con nuestros pacientes. Nuestros indicadores, John, a nivel internacional, claramente establecen, ¿no? Por ejemplo, en enfermería, John, muchos se quejan de que la enfermera tiene una presión muy fuerte con el paciente. Debería haber en unidades 5 licenciados, una licenciada para 5 pacientes, máximo para 10 pacientes, máximo. ¿Cómo trabaja nuestro sistema? Una licenciada para 24 pacientes, 30 pacientes. Es decir, no da abasto, no hay forma de hacer y decirle, mire, señor John, yo soy la licenciada tanto y le voy a aplicar tal cosa, puede que ocurra este problema, puede que ocurra este otro problema, ¿qué preguntas tiene? ¿Qué sería lo correcto, ¿no? El proceso enfermero. Claro, hasta en la presentación, ¿no? Claro. Pero yo, si no tengo tiempo, si tengo 24 pacientes a los que tengo que administrar, curar, eliminar sus fluidos, llevar a quirófano, si no tengo, John, ¿en qué condiciones queda mi calidad de atención? Cero, ¿no? No hay forma. Está que la mano, venga, le voy a pinchar, pero me está doliendo, no, perdone, tengo que correr allá, me están llamando. No hay forma, ese es un punto terrible, un punto duro. El segundo punto, John, nosotros al gobierno desde el año 2012, John, 2012, le venimos pidiendo condiciones, recursos, un trabajo técnico, le decimos. Reúna universidades, colegios, sindicatos, expertos, haremos un diagnóstico de cómo está la ciudad, el país en salud, qué necesitamos para poder mejorar. Nunca nos han escuchado y hoy día, en todo caso, todo lo contrario, más bien está, como tú dijiste, está sobre nosotros una amenaza latente de un proceso penal, John. El proceso penal significa que podemos ir a la cárcel, John, por luchar, por pelear por las 2 reivindicaciones que le estamos pidiendo al gobierno. En una asamblea que tuvimos, bueno, en varias, debatimos, indicamos,
Bueno, ¿cómo manejamos esta crisis? Hemos presentado proyectos, un mes en el ministerio, ahí con la ministra Montaño, yo ahí como hablando contigo, hablando con ella, sí, ministra, estos son los problemas del sector público de salud, estos son los proyectos que le estamos presentando, esto le proponemos para mejorar en La Paz, para trabajar. Al cabo de un mes no quedamos en nada, John, nada de lo que planteamos, sugerimos y solicitamos lo consideró. Doctor, parar, es decir, correcto. Es una forma de decir, mire gobierno, el paciente está sufriendo, si no nos dan, que sufra el paciente, ¿no? Imagínese. A eso me iba yo. Hemos agotado toda la gestión, absolutamente toda, meses, notas de uniones, documentos, John. Llegó el momento de los colegas que han fallecido, del tercer colega que está en riesgo allá, y del resto de los compañeros que trabajan en el área rural y en todos los rincones del país. Y dijimos, no podemos seguir exponiendo lo poco que tenemos, la familia y el sustento diario, en estas condiciones. ¿Y cómo vamos a hacer para sentarlo al gobierno? Ya que no entiende un proyecto, no entiende meses de reuniones, no entiende nada, absolutamente ningún mecanismo de poder trabajar en forma coordinada. Bueno, ahí lamentablemente, John, como con el Código Penal, ¿cómo logramos, John, frenar el Código Penal? ¿Cómo logramos detener una medida tan dura que hoy día podía haber acabado con todas las libertades del pueblo, de nuestro pueblo? Pues fue con la medida de lucha, John. No tuvimos otra salida. Y hoy día, en semejante adversidad, John, un paréntesis bien cortito, no solo hoy día tenemos esos problemas con el Ministerio de Salud, sino que además todo lo que los procesos, las demandas que tenemos se han multiplicado en este tiempo, pero a morir. Hoy día hay una colega, ginecóloga, que le han dado ya un dictamen de 4 años de cárcel por un accidente que ocurrió en un quirófano hace 4 años. 4 años de cárcel, John. En un quirófano hace 4 años por tantas carencias que tenemos. Entonces, tenemos un ensañamiento judicial, tenemos la amenaza latente de procesos penales y tenemos un sistema que ya no tiene forma de poder salir adelante. Proyectos que hemos presentado. Ante esa situación no nos queda otra, John, que recurrir a decir, bueno, otra vez reitero, ¿cómo ponemos al gobierno ahí a sentarse y a dialogar con nosotros? No tenemos otro recurso, John, no funciona otra medida, no hay otra. Hemos hecho todo lo que es posible hacer. Lo único que funciona con la ministra de Salud, con la doctora Montaño, es ponerla ahí delante de una medida de presión nacional. Bueno, pesa sobre el doctor Larrea, que es el presidente del del Colegio de Médicos de La Paz, y la cabeza de Fernando Romero, directivo del CIRMES, que lo tenemos aquí, precisamente estas amenazas de un proceso administrativo y penal. Doctor Fernando Romero, muchísimas gracias por habernos acompañado en este espacio de Fides. John, lo último, nosotros lo hemos dicho ya el día de ayer, no vamos a renunciar a esta lucha. Yo tengo familia, hijos, John, y ninguno de ellos está tranquilo porque yo podría ir a la cárcel, pero no podemos, población, no podemos dejar a nuestro sector que siga eternamente desprotegido, y a ustedes no podemos tratarlos en forma tan inhumana con lo poco que tenemos. Eso debe cambiar, y es por eso que nos estamos preparando para continuar la presión, la lucha. Ojalá que el gobierno entienda esto y mañana o esta tarde nos convoque ya, pero con una posición clara, no postergando los requerimientos que le hemos presentado. No queremos ir a un paro de 72 horas, menos a un indefinido, pero no tenemos más salida, población, no tenemos más salida. Si lo hubiéramos tomado. Vamos a continuar con esta lucha y bueno, ojalá que Dios nos ayude, John, ojalá que salgamos de esto pronto y que un día digamos misión cumplida, ya el sistema funciona y ya volvamos a quirófano, a las salas de trabajo donde tenemos que estar no movilizados. Ojalá que sea así algún día, John. Doctor Fernando Romero, muchas gracias a usted por haber asistido a esta entrevista. Agradecido a ti, hermano. Esta es la hora, las 11:13. Otra preocupación es que han empezado a aparecer, tengo entendido, en la zona de Sopocachi y alrededor de la Buenos Aires, algunos animales degollados, perritos, gatitos degollados. Nos llama poderosamente la atención aquello.
Y uno se pregunta entonces, ¿no? Existe una nueva ley, la del biocidio, por ejemplo, está dando sus resultados. Hablamos con gente entendida en la materia porque no solamente queremos llamar la atención de ustedes, sino seguir haciendo conciencia en esta lucha que nos parece donde todos también debemos llevar una bandera. Es una vida, son los animalitos, son nuestros animalitos. De esto hablaremos enseguida aquí en Antes de Mediodía. Acompáñenos, por favor. Enseguida vamos a analizar las listas para diputados, senadores y algunos programas de gobierno en esta carrera electoral que ya ha comenzado con propaganda electoral. Quiero decir que no vamos a hacer propaganda, pero es nuestra labor como periodistas darle a conocer algunos pormenores, cosa que no será en 40 minutos definitivamente, porque en las siguientes semanas vamos a ir explorando cada vez más y más y más. Alguien nos llamó y nos dijo: ¿qué plan de gobierno propone legalizar el cannabis, por ejemplo? Bueno, lo de las armas ya sabe, que es el ex vicepresidente Víctor Hugo Cárdenas, ¿no? Y la UCS. Pero el tema del cannabis, hay una que otra locura. Espere un ratito, que ya le vamos a ir anunciando algunas de estas cosas que están precisamente en los planes de gobierno. Espero que solo esté tomando agüita o un cafecito esta mañana fría en La Paz. Voy a mostrar algunas imágenes, disculpas por favor, son imágenes que van a tocar su sensibilidad. Si usted es muy sensible, le pedimos no verlas a través de Fides Televisión. Vamos a describirlas en algo para la audiencia de Fides en todo el país que nos escucha a través de la radio. Vamos por favor ahora a ver estas imágenes. Son animalitos que han perdido la vida. Animalitos que han perdido la vida. Algunos de ellos degollados. Algunos de ellos maltratados. Este perrito que tiene, por ejemplo, en sus pantallas, era un perrito que fue amarrado a un negocio. Lo dejaron ahí para cuidar el negocio. Y el perrito se ahorcó. Terminó sin vida. Miren ustedes esta imagen que es realmente terrible. Vamos a ver otras, por favor, a continuación. Vamos a ver otras. Ahí usted está cortado con un recuadro en la parte de arriba, pero es el perrito que está colgado prácticamente, es decir, lo asfixiaron, lo ahorcaron. Sigamos con algunas otras, por favor. Algunas otras. Tenemos incluso algunos videos que gentilmente la Asociación Génesis nos ha hecho llegar. En instantes los vamos a mostrar. Necesitamos una ley, necesitamos una norma que diga que matar es malo, que hay sanción cuando se mata. La cultura esta de no dañar, especialmente a los animales domésticos, ha logrado un ascenso en cuanto a la conciencia de la gente, pero no es suficiente. Sigue habiendo gente mala, sigue habiendo gente muy mala, que hace daño a los animales. Y al fin y al cabo no se dan cuenta que no son simplemente animales, es la vida misma que está cortando la gente. Hoy quiero agradecer a la gente de la Asociación Génesis por estar con nosotros. Voy a presentar a la presidenta María Angulo. Señora María Angulo, un gusto tenerla con nosotros, bienvenida, buenos días. Alison Rocha, que es la vicepresidenta de esta Asociación Génesis. A la doctora Carla Quiroga, que es veterinaria. Doctora, bienvenida, buenos días. Y a la abogada Carla Fernández, que está siguiendo esta línea de defensa de los animales y le agradecemos por estar con nosotros. Carla Quiroga, tú tomaste la fotografía de este animalito sin cabeza. Vamos a verlo enseguida, por favor. Así es, la primera fotografía que mostraron, donde está el gatito sin cabeza, yo fui la que tomó la fotografía porque estaba camino al trabajo y obviamente me llamó la atención ver semejante atrocidad, ¿no? Entonces, no duden en tomar la foto y subirla a las redes sociales para que así puedan compartirla también varias asociaciones y la gente en general, ¿no? Para dar a conocer esto que había ocurrido. A ver, qué pena decir esto, estamos acostumbrados a ver animales tirados, digamos, sí. Perdieron la vida por un atropello, pero sin cabeza. Sí, es bastante alarmante lo que está ocurriendo porque tengo entendido que no es el único caso, hay otros casos también que se han visto, también los han subido a las redes sociales y es de bastante preocupación, ¿no? Para todos en general. ¿Qué es lo primero que uno piensa cuando ve un animalito así, que ha muerto de esta manera? Hay muchas cosas que pudieron haber pasado, ¿no? Tal vez, no sé, los usaron para brujería, no sé, o es alguna persona que tiene alguna patología, algún psicópata que está realizando estas cosas. Esta no es una muerte accidental, es una muerte intencional. Obviamente que sí. Que es lo primero que hay que destacar. Es algo bastante triste y doloroso. ¿Dónde tomó usted la fotografía? Era en la Avenida Buenos Aires. En la Avenida Buenos Aires, en la Avenida Buenos Aires.
Exactamente. María Angulo, presidenta de la Asociación Génesis, tengo entendido que usted ha tenido conocimiento de algunos de otros casos también, no solamente este gatito que parece degollado en esta zona de la Buenos Aires, sino otros también. Sí, nosotros al hacer este trabajo de rescate de animales, porque tenemos un albergue en la ciudad del Alto, en Sencata, nos vemos día a día con el dolor en las calles, ¿no? Más que todo el dolor es el biocidio, es la muerte sin dolor que hacen ciertas personas a animalitos indefensos, porque ellos no pueden defenderse. Ese perrito que han mostrado en la primera imagen, el ahorcado, ese perrito cuidaba un anaquel en la ciudad del Alto. Y a nosotros nos llamaron para poder recogerlo, en este caso. Son momentos muy complicados vivir esto día a día como personas, porque no entendemos nosotros al ser humano al poder actuar de este modo. Este perrito estaba cuidándose en aquel, pero porque ladraba mucho, lo ahorcaron, ¿no? Y lo botaron a la basura. Ni siquiera los dueños lo enterraron a este perrito. Nosotros llamamos a Pofoma, Pofoma vino, el coronel Andrade, el policía Fernández, y empezaron a hacer una investigación. Lamentablemente, en todos los casos que nosotros hemos tenido, porque no ha sido el primero, hemos estado con el caso de Llojeta, de los hermanos Santa María, que se comían perritos. Ay, Dios mío. Sí. Se comían los perros. Se comían los perritos, los mataban y se los comían. También le pasé imágenes de esto que pasó. Hubo una audiencia, llegamos hasta la audiencia nosotros como asociación, pero es mucho dolor. Yo llamo a toda la reflexión de las personas. Nosotros somos seres racionales y no tenemos por qué actuar así con seres indefensos, matarlos de la forma más cruel. Si bien a todos no nos gustan los animales, tal vez solamente no los podemos ver, pero no es razón para que nosotros los degollemos, los ahorquemos, los destrocemos, porque ellos no hablan. Y nosotros somos su voz ahora, no solamente Génesis, sino está APLAB, está tantas asociaciones que hay, que luchan día a día por hacer justicia a estos seres indefensos. La doctora Fernández es la abogada de la asociación en todo este tiempo que hemos estado, es una abogada que trabaja sin fines de lucro, como todos nosotros. No tenemos un sueldo, lo hacemos porque hay tanto dolor en la calle, tanta indiferencia por ciertas personas, porque a veces nace, ¿no? El perrito está muriendo en plena esquina y se suman los vecinos y luchan para poder salvarlo. Perdón, voy a ir con Alison Rocha, la vicepresidenta de la Asociación Génesis. Alison, tú has debido llegar a estas zonas donde los animalitos están maltratados. ¿Qué dice esta gente que los maltrata? ¿Qué aduce? Lastimosamente muchas veces como asociación fuimos a hacer charlas para explicar a la gente qué podemos hacer para evitar que sigan sobrepoblándose los perritos en las calles, los gatitos, porque su miedo de la gente es la rabia, es que muerdan a sus hijos, que lastimen a los niños. Pero nosotros fuimos explicando que para reducir la población de los animales primero debemos esterilizar y las personas ser más responsables con sus mascotas, tenerlos dentro de la casa. Porque si los dejamos afuera para que vayan a conseguir comida, los perritos van a los basurales, empiezan a juntar en jaurías y es ahí donde por el hambre van y buscan su alimento y quieren entrar a casa, roban gallinas, atacan a sus ovejas, porque fuimos hasta estos lugares alejadísimos, con veterinarios para ayudar a esterilizar vacunas como asociación, pero la gente no es muy consciente, no toma mucha conciencia sobre que los animales deben ser para la casa, no para la calle. Entonces, creo que va a tomar todavía un buen tiempo educar a las personas, sobre todo, y tomar conciencia más que todo sobre los animales domésticos. Doctora Quiroga, antes de ir con la abogada Carla Fernández, me preocupa mucho esto de los animalitos degollados que están apareciendo. Usted que es veterinaria, para degollar a un animal, es decir, más allá de la intención, imagínense,
Hemos mostrado ya la foto de un gatito, a la cual usted le sacó, pero tengo entendido que hay otras fotografías, las cuales no las tenemos, de perritos también que están siendo degollados. Y me estoy refiriendo a la zona de la Avenida Buenos Aires y Sopocachi, según tengo entendido. ¿Usted tiene esa información, por favor? Sí, bueno, yo también vi en las redes sociales el caso de que encontraron el gatito en Sopocachi también. Subieron las imágenes, pero lastimosamente no las pude encontrar yo tampoco para mostrárselos a la audiencia. Y como dice usted, es bastante preocupante. Bueno, no sé en qué circunstancias los habrán matado, me imagino que con todo fue algo terrible, ¿no? Lo que les hicieron, luego los degollaron y obviamente todo esto implica sufrimiento, ¿no? Entonces es algo preocupante. A ver, aquí hasta acá hacer un llamamiento a las autoridades, que hay una ley para hacer cumplir. Si hay dos animalitos con estas características y esta intención de sacarles la cabeza a los animalitos, pedimos a las autoridades como la Policía Nacional empiece a movilizarse en poder encontrar a los responsables que están haciendo esto. Claro, están matando, están en el delito de biocidio. Biocidio es lo que están cometiendo y pedimos encarecidamente a las autoridades también, ¿no? Obviamente que colaboren con esta labor porque es algo que preocupa a todos. Doctora Carla Fernández, yo decía al principio, es necesaria una ley que diga no mate, es malo, y si mata le vamos a castigar, pero espero aún tener esta ley y que no estén cumpliendo algunos. No debería ser necesaria una ley, porque yo pienso que deberíamos respetar la vida de cualquier ser vivo, de cualquier animalito, sean perritos, sean gatitos, hasta el más pequeño insecto, ¿no? Es una vida. Entonces, pero sí, yo pienso que por nuestra cultura necesitamos una ley que realmente sancione este tipo de delitos. La ley 700, desde que fue promulgada, no ha sido aplicada correctamente. No se ha dado la sanción que realmente merecen aquellas personas. María le comentaba del caso de los hermanos Santa María, que comían la carne de los perritos. Eran una cosa de 45 animales que ellos tenían, pero que iban ellos consumiendo, ¿no?, esa carne. Entonces era bastante atroz, pero no se les da la sanción que corresponde. La pena asignada para este tipo de delitos, que es el biocidio, es muy baja, son de 2 a 5 años. Muchas veces el imputado negocia con la fiscalía, se acogen al procedimiento abreviado, se les da una sanción de 2 años, por lo tanto ellos piden perdón judicial y no ponen ni un pie en la cárcel. No hay realmente una sentencia hasta el momento que haya sancionado fuertemente este tipo de delitos. Vamos a decirle a la gente qué le espera ante la ley, más allá de 2 años que no entren a la cárcel, pero no se da cuenta la gente que no es no entrar a la cárcel, esto queda en los antecedentes y lo mancha uno de por vida. Matar animales es un crimen, es un delito ahora. Vamos a recordárselo a la gente de su propia voz, doctora Fernández, por favor. Bueno, decirle a toda la población de que nuestros animalitos tienen una ley que los protege, que los reconoce como seres vivos, de que nosotros como ciudadanos debemos hacer un control social, debemos denunciar este tipo de hechos y denunciar ante las autoridades correspondientes, que son POFOMA, que es el Ministerio Público, que es quienes son los encargados de poder investigar y realmente llegar a establecer el grado de culpabilidad de estas personas. Realmente debemos proteger la vida, debemos respetar la vida. Me voy con la presidenta de la Asociación Génesis, María Angulo. María, todos los días hay que ver estos casos, o por accidente o no por accidente, los animalitos maltratados. Todos los días nosotros vemos dolor en la calle. Le vuelvo a repetir, esto es un cansancio, es una angustia, una desesperación. Al hacer este trabajo te involucras con muchas cosas y tienes que tener mucho control emocional para hacer este trabajo. Este trabajo no es competencia de algunos ciudadanos, es competencia de la alcaldía, del municipio, por salud pública también. Lamentablemente no hacen lo que deben hacer dentro de sus obligaciones y nacen como yo, como Alison, como muchas personas a la defensa de los animales. Pero más que aquello nosotros queremos llamar a la reflexión del ser humano, de que si ve maltrato, ve biocidio, que es muerte con dolor, con saña, denuncie.
Si bien, como ha dicho la doctora, no hemos logrado de que exista una sanción como corresponde a la ley 700, hay antecedentes, ¿no?, que ya se quedan en una persona, y que cada vez que uno denuncie, la gente se pone más alerta y nacen defensores como yo, como otras personas que van a luchar por la vida y van a hacer que se respete, porque antes no se sentía esto, no se miraba esto. El animal cuando moría en la calle podía morir de la forma más cruel, ahora no. Hay gente que está pasando y que lo levanta, que lo lleva al hospital, lo lleva a la clínica y lucha por él, día a día. Entonces tenemos que llamar a reflexión a las personas, a las autoridades. Yo quisiera que de una vez se saque una ley masiva de esterilizaciones a los animalitos, porque es lo único que va a hacer el control de la sobrepoblación. Nosotros tenemos muchos gatos, tenemos muchos perritos y ese es un problema. Bien. Muchísimas gracias a todos ustedes por venir. Vecinos, no está por demás decirles, Sopocachi y la Avenida Buenos Aires tengan un poco de cuidado con sus animales. Reporten si este hecho se repite, por favor, en las redes sociales, que es muy importante para que las autoridades tienen la obligación de actuar sobre este tema. Y por favor, recuerden que son vidas, que matar tiene un castigo. Dios es el único que puede quitar o dar vida. Nosotros, quitarla no. Gracias por haber venido. A María Angulo, presidenta de la Asociación Génesis, a Alison Rocha, la vicepresidenta, Carla Quiroga, veterinaria, gracias doctora, y a Carla Fernández, abogada. Muchísimas gracias por estar aquí. Tenemos que ir hasta las 12 con antes de mediodía. Y bueno, voy a ponerle un poquito de calorcito al ambiente. Nos visita Marcelo Arequipa, analista político. Evo lamenta que se quiera acabar con el Estado extractivista. Alguien dice hay que legalizar el cannabis. Repartamos armas de fuego a la población por el tema de la seguridad. Uno de los principales temas es la seguridad para la gente, que usted no lo crea, la seguridad. Por la delincuencia, por el narcotráfico, por todo aquello. A ver, trataremos de darle la primera exploración a esto que se ha presentado en las próximas horas y que tiene que ser de largo aliento para el análisis, para que usted conozca y tenga la información. Vamos a la pausa en AM, esta es la hora 11:36, ya volvemos.